Hoy vamos a tener una nueva sesión del aula de formación que la vocalía de formación de nuestra hermandad del Nazareno está llevando a cabo en este curso. Concretamente, hoy vamos a escuchar la simbología del cortejo procesional, que nos va a explicar el profesor Rafael Ríos. Antes de empezar voy a hacer una pequeña semblanza para que conozcáis un poquito más la figura, la persona de nuestro amigo Rafa. Don Rafael de Jesús Ríos Delgado nació en Sevilla en 1977 y desde entonces no ha hecho más que aprender y mucho de todo, pero especialmente de cofradías. Bueno, también de historia y de arte. No en vano se licenció en la preciosa carrera que aúna más disciplinas en la Universidad de Sevilla, donde sigue formándose en la actualidad realizando el doctorado. Es miembro del grupo de investigación Vanguardias, Últimas Tendencias y Patrimonio Artístico, y su labor profesional la desempeña como profesor del Departamento de Historia del Colegio Liceo Sagrado Corazón, desde el año 2013. Qué bien lo recomendaste, Carmela, cuando entró en la iglesia el día de la entrevista y se le ocurrió terminar rezando ante tus plantas. Es hermano de las Hermandades de la Macarena, la Bofetá y el Amor de Sevilla, y de la Divina Pastora de San Fernando. Es costalero del Cristo de la Sentencia de la Macarena, del Cristo del Amor y de la Divina Pastora de San Fernando. También destaca comunicador, colaborando en programas como Cofradía Plus, donde comparto con él tareas de tertuliano y que nos ha dado muchos motivos para profundizar en nuestra amistad. Participa igualmente en la Pasión de 7TV Andalucía. En los últimos tiempos, su agenda cofrade se está viendo muy completa, con actos como la conferencia sobre la historia de la Hermandad del Carmen durante el 325 aniversario de la Hermandad, o más recientemente la organización del seminario dedicado a Castillo Lastruzzi de la Hermandad de los Afligidos. Todo ello va a tener su culmen ahora con su nombramiento como comisario de la exposición de arte sacro Daycraft del Consejo de Hermandades, que será inaugurada la semana que viene. No solo nació en Sevilla, sino que además presume de macareno, de sevillista y de currista, por lo que cualquier día cuando pase por la Plaza del Triunfo y mire para arriba, no me va a extrañar ver una foto de Rafa en lugar del Giraldillo. Eso sí, también es carnavalero, que Cádiz se le está pegando poquito a poco, y la isla, para qué contarle, que de ello mucha culpa tiene su querida Helen. A Rafa Dios le ha dado la tarea de que todo eso que lleva aprendiendo desde que nació tiene que ponerlo a disposición de los que le rodean, y a fe que lo hace, tanto con sus alumnos allá en el Carmen como con sus amigos, cada vez que le vemos abrir la boca, y con todos los que tienen la suerte de asistir a alguna de sus charlas o conferencias que felizmente cada vez son más asiduas. Y eso vamos a hacer ahora mismo, disfrutar de sus enseñanzas. Y como dice nuestro común amigo Carlos García, del director de Cofradía Plus, sin más dilación le dejo con el profesor Rafa Ríos. Muchas gracias. Perdón, pero yo sé mucho de historia y poco de tecnología. ¿Esto sabe alguien cómo se enciende? Vale, gracias. Todo no se puede hacer bien en la vida. ¿Me escucháis bien? Vale. Buenas tardes. Gracias por acompañarme una tarde más en una charla donde vengo a hablarle a los isleños, a los hermanos del Nazareno, a los cañaillas de cosas de cofradía. Lo hago siempre con todo el respeto, con todo el cariño. Gracias, Mane, por tus palabras. Se ve de sobra la amistad que nos une, que se fue forjando cuando recién llegado a la isla fui profesor del primero de tus hijos y ya estoy a punto de licenciar al tercero. Son ya 12 años en una tierra que cada vez siento más como mía. Y vengo a hablarles además de la Hermandad del Nazareno, que esto sería como decir que voy a hablar en Sevilla de la maestranza, con lo cual el miedo va por dentro.
Además, me pesa la responsabilidad. Me pesa la responsabilidad porque hablar del nazareno es hablar también de mi familia isleña, de Joaquín, que en gloria esté, y de toda mi familia política que me acogió con tanto cariño en la isla y que a través de ello pues yo he aprendido a querer a Jesús Nazareno y especialmente a la Virgen de los Dolores, que era la niña de la casa. Así que espero que les guste y que entiendan lo que les voy a exponer. Bien, empiezo hablándoles del escudo corporativo y no hablándoles del cortejo en sí. ¿Por qué del escudo corporativo? Bueno, pues porque ven ustedes el escudo de su corporación. El escudo de su corporación es la corona de espinas en la que están enmarcando una cruz de Jerusalén. ¿Qué es una cruz de Jerusalén? Pues es una cruz griega que remarca a su misma vez 4 cruces griegas más pequeñas. ¿Cuándo surge este escudo? Según la tradición, coincidiendo con la primera cruzada, cuando en un alarde un poco de locura religiosa decidimos que los lugares vinculados a la pasión de Cristo tenían que estar bajo dominio de los cristianos, y se inicia esa cruzada que llega a dominar durante aproximadamente casi 2 siglos los territorios de lo que hoy en día conocemos como Tierra Santa. Esa primera cruzada empieza en el 1096 y hasta 1291, lo que hoy en día conocemos como Tierra Santa fue territorio cristiano, y de hecho todavía queda un título honorífico que es el de Rey de Jerusalén, que paradójicamente ese título de Rey de Jerusalén recae sobre la corona española. Pues resulta que este escudo fue usado durante muchísimo tiempo por los peregrinos que acudían a Tierra Santa, sin saber ellos en realidad que con el tiempo se convertiría en un emblema vinculado a la devoción a Jesús Nazareno. ¿Por qué vinculado a Jesús Nazareno? Bueno, pues por un personaje del que yo les voy a hablar ahora, que es por este sevillano. Curioso, ¿no? Sevillano tenía que ser lo mismo que yo, que es Fadrique Enríquez de Rivera, primer marqués de Tarifa, adelantado mayor de Andalucía, hijo de Catalina de Rivera, que es la que funda el Hospital de las 5 Llagas, el primer hospital público de Sevilla. Él, en un determinado momento, hace una peregrinación a Tierra Santa. Esa peregrinación arranca desde Bornos, le lleva a recorrer la totalidad de los lugares vinculados a Tierra Santa. Cuando viene de regreso, para en Italia, conoce en Italia el Renacimiento de primera mano, compra una serie de obras de arte italianas que lleva hasta su casa-palacio en Sevilla. De hecho, su casa-palacio, que es lo que conocemos como la Casa de Pilato, era una casa de estilo gótico mudéjar, y él empieza a transformarla en estilo renacentista. Cuando él está en Tierra Santa, él toma la distancia que hay desde el pretorio de Poncio Pilato hasta lo que era el monte Gólgota. Y cuando regresa a mi ciudad, decide instaurar un Vía Crucis en el que más o menos se recorriese la misma distancia que Cristo había andado desde el pretorio de Poncio Pilato hasta el monte Calvario. Él equipara su casa al pretorio de Pilato y coloca el fin de ese Vía Crucis en un humilladero que había en medio del campo, un humilladero que se había hecho en el siglo XIV a instancias de un asistente de la ciudad, y así es como surge el concepto de la Semana Santa moderna, es decir, ir a peregrinar o hacer estación de penitencia a algún sitio. Lo cierto es que con el tiempo, las peleas entre las hermandades por ver quién era la que llegaba primero a ese templete de la Cruz del Campo es lo que motiva que en tiempos del cardenal Niño de Guevara se decida suprimir las estaciones de penitencia al templete de la Cruz del Campo y trasladarlas a la Catedral de Sevilla. Volvemos a la misma simbología. Equiparon la Catedral de Sevilla con el Monte Calvario y desando hacia atrás la distancia que Cristo va a recorrer desde el pretorio de Poncio Pilato. Así es como surge la carrera oficial en Sevilla. Es decir, la carrera oficial en Sevilla tiene una marcada simbología. Es cierto que hoy en día es mucho más amplia, pero tiene una marcada simbología que es recorrer aproximadamente la misma distancia que en su día recorre Jesucristo. Este que ven ustedes aquí es Manfredo, representado como Godofredo de Buellón, que es el que se supone que era ese primer caballero cruzado que usó paradójicamente esta especie como de peto, con la Santa Cruz de Jerusalén. Este que ven ustedes aquí es Fadrique Enríquez de Rivera, y este es el libro que él escribe donde él narra cómo ha sido esa peregrinación que ha hecho a Tierra Santa. Aquí tienen, de hecho, en este mismo libro, los 2 caminos que él va a recorrer en esa travesía que le lleva hasta Tierra Santa. ¿Y él qué hace cuando vuelve a la ciudad de Sevilla? Que trae la devoción
a la Santa Cruz de Jerusalén. Y entonces, en su casa palacio, que está reformando, ven ustedes que está balaustrada, es de estilo gótico mudéjar, pero sin embargo la portada ya no. La portada se la compra a un italiano en Génova, Antonio María Prieto da Carola, le compra esta portada, le compra también esculturas clásicas y le pide a Antonio María Prieto da Carola que se venga a Sevilla y le instale esa portada. Y es uno de los primeros nobles que apuesta por el Renacimiento en Andalucía. Su madre había fundado el Hospital de las Cinco Llagas, Hospital de los Venerables, de los Venerables, Hospital de la Sangre. El Hospital de la Madre eran unas casas muy pequeñitas que no daba cobertura a lo que aquello necesitaba, y él, cuando fallece, como no tiene descendientes directos, todos sus bienes son vendidos y con eso se construye este edificio, que es el edificio que en la actualidad conocemos como Parlamento de Andalucía y que se va a convertir en el primer hospital público de Sevilla. Y paradójicamente aquí en la parte superior coloca también la cruz de Jerusalén, es decir, él va haciendo uso y abuso de esa cruz de Jerusalén hasta el punto de que también en su palacio de Bornos, donde se inicia esta peregrinación, también coloca esa cruz de Jerusalén. Anecdóticamente les traigo esto. Cuando él estuvo en Jerusalén compró reliquias de todo tipo, y entre las reliquias que le vendieron y que él compró pensando que era verdad es supuestamente un cofre que está detrás de esta pintura en la que hay un pequeño gallo que se supone que contiene la ceniza del gallo que cantó 3 veces cuando San Pedro había negado a Cristo. Y bueno, según la tradición, ahí es donde están sepultadas las cenizas de ese gallo. Esto que ven ustedes aquí es la primera estación del Via Crucis que se instala en la casa de Pilato. Este es el humilladero donde terminaba ese Via Crucis. Y esto que están viendo ustedes aquí es una pintura anónima sevillana del siglo XVII, donde ven ustedes aquí algunas prácticas devocionales. Este es el humilladero, y aquí ven ustedes prácticas devocionales de penitencia pública que hoy en día, en principio, no vemos, como son, pues, por ejemplo, los empalados, como son, por ejemplo, los flagelos, los disciplinantes o hermanos de sangre, ante, por cierto, el altar del Tribunal de la Santa Inquisición. Esta primera estación, como pone aquí, son una serie de obras de mármol que hacen estos dos italianos, Nicolás Ferrero y Antonio Correa, en 1630. Pero paradójicamente, aunque nosotros en principio sabemos que nuestra hermandad del Nazareno se funda aquí en San Fernando en 1768 en la Iglesia Mayor, una hermandad que funda el gremio de montañeses y que en muy poco tiempo ha comprado bóveda de entierramiento, altar, capilla y está empezando a erigir su propio altar. Es cierto que al poco tiempo Carlos III, 1777, prohíbe los hermanos de sangre, disciplinantes y todos aquellos elementos anecdóticos que llevaban los cortejos, en algunos casos porque eran mentiras. ¿Qué quiero decir con que eran mentiras? Que había flagelantes que debajo de la túnica de sarga se metían trocitos de chapa y al darse los latigazos aquello sonaba como muy ruidoso y parecía que en realidad se estaba flagelando más de lo que en realidad era. Es decir, todo muy teatro, todo muy barroco. Carlos III viene de Nápoles, viene con una mentalidad completamente ilustrada, aquello le parece, con perdón de la expresión, una payasada. Él además era un monarca absoluto, aunque practica el despotismo ilustrado. Los absolutos, lo que ellos dicen es: yo soy monarca porque Dios ha querido, yo no me tengo que justificar de nada, solo ante Dios. Luego, ¿cuál va a ser mi gran devoción? La Eucaristía. Es decir, ellos van atacando la penitencia y apuestan por un culto mucho más importante. Pero paradójicamente eso no ha hecho que este tipo de penitencias públicas se hayan perdido en España. Aquí están viendo ustedes un flagelante en San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja, que se sigue hoy en día manteniendo, y aquí están viendo un empalado en Valverde de la Vera, en Cáceres, que es una persona que va con un travesaño aquí en las manos, atado con soga, portando unas cadenas, y así es como hace la totalidad de la estación de penitencia. Cada vez que el cortejo se para, el empalado se pone de rodillas. ¿Qué ocurre con este tipo de empalamiento? Que evidentemente, como no tienes con qué apoyarte, si en algún momento te resbala, la caída que tienes es como la caída que tuvo evidentemente Cristo. Importante de la gestación de un cortejo. Lo primero es conocer cómo ha sido su túnica de nazareno. Y ya sabemos que prácticamente, pues nosotros hemos tenido en un primer periodo una túnica en la que se habla que la túnica de nazareno era ya una túnica morada, la misma que tenemos en la actualidad,
anudada con una soga. En las fotografías en blanco y negro no sabemos si la soga era amarilla, aunque no sería nada extraordinario, porque es la representación que conocemos en realidad del hábito de nazareno o de la túnica de penitente aquí en la Hermandad del Nazareno. Tenemos constancia, gracias por ejemplo a la perfecta descripción que hacen Fernando Mosí en sus dos libros, el de las Hermandades de la Isla y el de la Hermandad del Nazareno, como en las últimas décadas del siglo XIX y hasta 1945 se estuvo usando una túnica granate con un antifaz negro, que luego se pierde, que luego se vuelve a recuperar hacia 1970, cuando la mujer se incorpora aquí en San Fernando a las filas como penitente, una cuestión que antiguamente estaba en principio solamente reservada a los hombres, aunque eso es también una medio mentira, y hago un paréntesis, es una medio mentira porque las mujeres siempre han salido. Y la prohibición vino porque en Sevilla el cardenal Ayundain, que de esto sabía poco porque él era valenciano y nunca nos entendió, él dice una vez, en las hermandades en las que tradicionalmente salgan, las voy a reducir a 100, en las que habitualmente no salgan, pues prohíbo que salgan. Pero en la práctica pues todo el mundo conocemos a familiares nuestros que con la promesa de no me quito el antifaz, no me quito el capirote, al final han salido de Nazareno hasta que finalmente, pues en un proceso de apertura que reclamaba España, como fue al final de la década, al principio de la década de los años 70, cuando ya estaba acabándose la dictadura, pues se produce la incorporación paulatina de la mujer. Aquí vemos, sin embargo, una fotografía muy interesante del archivo quijano, fechada hacia 1920, donde vemos que aquí se ven como nazarenitos vestidos de blanco, como si fueran niños, frente a nazarenos adultos que visten con esa túnica morada, que paradójicamente además llevan el antifaz colocado, como se dice en Cádiz, a gato, es decir, sin el machón del cartón, que me ha resultado muy curioso. Aquí les traigo el detalle, el cortejo. Ven ustedes la cantidad de insignias que había, insignias que algunas de ellas, pues por cierto, se han perdido. Me haya resultado poderosamente la atención, me ha llamado mucho la atención los faroles altos que acompañaban a muchas de esas insignias, el corte popular que siempre ha acompañado al cortejo del Nazareno, porque en las hermandades que son de corte popular eso se percibe mucho, se ve aquí en el Nazareno, se ve en mi Hermandad de la Macarena, y ven ustedes aquí el detalle de esos pequeños nazarenitos de blanco frente al nazareno adulto con la túnica de gato. Aquí tienen ustedes la túnica actual, aquí tienen ustedes la túnica que durante algunos años se usó, túnica que se perdió porque se decidió por parte de la hermandad, quizás con buen criterio, hacer una homogenización del cortejo y que todo el mundo fuera ahí vestido igual. Pero, como a mí siempre me gusta que las hermandades mantengan ciertos guiños a su propia historia, quizás no sería descabellado que la Hermandad del Nazareno se planteara la posibilidad de recuperar un grupo de estas túnicas y que fueran las túnicas que los escoltas que van en el paso de la Virgen de los Dolores pudieran lucir, porque sería una manera de hacer un guiño a tu propia historia. Yo os lanzo ahí la idea y ahí lo dejo. Y luego, pues la venera, la medalla de la hermandad, que nuevamente es el escudo de la Santa Cruz de Jerusalén, con ese cordón trenzado en morado y amarillo, que son los colores que identifican a la hermandad. Dentro de los elementos que se han perdido en el cortejo, bueno, vemos estos faroles y vemos también que en el cortejo, desde aproximadamente la segunda mitad o el último tercio del siglo XVIII hasta 1931, salieron otros pasos conformando ese cortejo, haciendo como una representación prácticamente teatral de lo que era la vía sacra, donde había pues pasos de la Magdalena, de la Verónica o de San Juan Evangelista, entre otros, lo cual nos habla, bueno, que el cortejo de la Hermandad del Nazareno, a partir de los años 40, se depura en las formas en las que hoy en día lo conocemos, pero que era también un cortejo muy rico. Empezamos a hablar de las insignias. La primera de todas ellas, la cruz de guía. La cruz de guía no se usó siempre. De hecho, antiguamente lo que abría los cortejos casi siempre eran las manguillas parroquiales. La primera tipología de cruz de guía que conocemos es esta que ven ustedes aquí, la cruz de las toallas, que es una cruz lisa, sencilla, sin nada, solamente cubierta por unos sudarios. En esta pintura, que es una procesión derogativa del Cristo de San Agustín de Sevilla, una de las imágenes de mayor devoción en la ciudad, sustituida en su devoción por Jesús del Gran Poder, están las dos al mismo nivel, una imagen que cada vez que había en la ciudad una desgracia, una epidemia de peste, una carestía de agua, un exceso de agua, la imagen se sacaba
en procesión. De hecho, ha sido una cosa muy bonita en el Congreso de Religiosidad Popular que ha habido en diciembre, donde se ha vuelto a procesionar la imagen del Cristo de San Agustín después de más de un siglo sin salir en procesión. Tipología de las cruces de hoy en día, de las cruces de guía, súper variadas. Las vais a tener de todo tipo: lisa, arbórea, tallada, sin tallar, de madera dorada, en colón caoba, de técnica mixta, como queráis. Incluso en algunos casos, la propia cruz de guía se convierte en titular de la corporación o es portadora de una reliquia. Pero lo importante es que se queden ustedes con esto, que lo que nos viene a contar es que Cristo muere en una muerte muy cruenta y nada menos que en una muerte de cruz, y que por tanto es el símbolo de redención del cristiano. Por eso se entiende que un penitente lo que tiene es que caminar detrás de la cruz, puesto que es el símbolo universal de redención. Hay además una carta preciosa de los filipenses, donde dice esa carta de los filipenses: por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que sobre todo nombre, y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Es decir, que ahí estamos viendo cómo ya en los propios evangelios se nos hace referencia a estas circunstancias. De las cruces de Sevilla más antiguas, de la que tenemos más constancia, esta de aquí, que es la Cruz de las Toallas que usa la Hermandad de los Negritos, que está en la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, que es una de las cruces que en su día el marqués de Tarifa había encargado para que presidiera cada una de las 14 estaciones del Vía Crucis que él en su día crea. La última cruz que quedaba en poder de la casa de Pilato, no, perdón, de la familia de los Medinaceli, se le termina cediendo a la Hermandad del Cristo de la Corona para que la use como cruz de guía, y aquí tienen de hecho una inscripción que hace constancia en la parte inferior de esa cruz, que era una de las cruces que en su día presidían una de esas escenas del Vía Crucis, que luego la Hermandad pues ha reproducido como cruz profesional para su cortejo. Están viendo que además es una cruz muy sencilla, simplemente son dos travesaños unidos con una serie de clavos en las esquinas. Pero tenemos algunas hermandades que tienen cruces de guía muy interesantes. Por ejemplo, la Hermandad del Silencio, la cruz de guía es titular de la hermandad, porque ellos le dan culto a la Santa Cruz de Jerusalén. Y entonces esta cruz de guía tiene un matiz que no tiene ninguna otra cruz de guía en Sevilla. No se posa en el suelo en ningún momento, porque es titular de la cofradía. Y por eso durante todo el año está en un altar. Ahora bien, de las cruces de guías procesionales, la más antigua de la que hasta ahora teníamos constancia, quitando la del Cristo de la Corona, era esta de la Hermandad de la Carretería, de 1700, una de las primeras cruces recubiertas de orfebrería. Por cierto, una de las túnicas más elegantes de la Semana Santa de Sevilla, la de la Hermandad de la Carretería, una túnica de terciopelo azul, que esto nos indica que esta túnica evidentemente fue concebida para la madrugada de Sevilla y no para la tarde del Viernes Santo. Dos cruces muy interesantes también: Hermandad de Jesús del Gran Poder, Hermandad de la Exaltación, son las dos coetáneas. Esta de Francisco Antonio Ruiz Gijón, que es un regalo que Francisco Antonio Ruiz Gijón le hace a la Hermandad del Gran Poder en compensación o pago por el retraso en la ejecución de su paso de misterio o de su paso de Cristo. Lo tendría que haber terminado sobre 1685, no lo entrega hasta 1692. Bien es cierto que en unos años, entre medio hay unos años en los que Ruiz Gijón está enfermo, llega incluso a presentar testamento, y cuando se recupera pues retoma sus compromisos contractuales. Tenía el compromiso contractual con la Hermandad del Gran Poder y por eso luego le regala esta cruz, que está jalonada con todos los elementos de la Pasión de Cristo, lo que llamamos las armas Christi, que es lo mismo que encontramos en la Hermandad de la Exaltación. Sin embargo, a mí hay una cruz de guía que me parece especialmente bella, como es la cruz de guía de la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura, que lo que refleja o reproduce es una cruz real que se instala en 1663 después de una de esas grandes epidemias de peste que asoló a la ciudad de Sevilla. La gran epidemia de peste de 1649 fue tan dura para la ciudad que de 150.000 habitantes que tenía la ciudad, mueren 100.000 habitantes y la ciudad se queda con 50.000. Sevilla no recupera esa cantidad de población hasta finales del siglo XIX. Con lo cual, eso motiva que haya que crear muchos cementerios provisionales, y en esos cementerios provisionales se entierra donde buenamente puedo y coloco una cruz para que la gente sepa que allí hay un lugar de enterramiento. Bueno, pues en uno de esas plazas, muy cerquita de la plaza de Montesión, se coloca esta cruz del Caño Cobrado, que es el origen de la fundación de la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura, y por eso la cruz de guía que hace Jorge Ferrer se inspira
en esta cruz antigua, que además por fortuna se mantiene, porque de hecho en el altar de la Virgen de la Soledad está situada justo detrás de la Virgen. Dos cruces que son cruces relicarios, la de la Hermandad de Veracruz, que tiene aquí una reliquia, que le regala un personaje extraño de Sevilla, como es Sebastián Iván de Arán, eso ya otro día se lo cuento. Y este otro de aquí, la cruz de guía de la Hermandad del Sol, que también tiene una reliquia que le regala, tiene la patente de hecho que certifica la auténtica de esa reliquia. En 1768, Fray de Alonso de Bastia se la regala a un hermano, bueno, a un hermano no, se la regala a una corporación y por mediación de esa corporación termina llegando a un hermano que se la regala a la hermandad. Y incluso mantenemos en Sevilla esta cruz velada, que es una cosa que prácticamente ya está desaparecida, puesto que como Jueves Santo, madrugada, Viernes Santo y Sábado Santo son días oficiales de luto, pues la cruz se velaba el Jueves Santo con un velo morado, Viernes Santo a partir de la hora nona con un velo negro, en señal de que estamos de luto, primero porque Cristo está sufriendo la pasión y luego porque Cristo ha fallecido. Del cortejo de nuestro Padre Jesús Nazareno, les traigo lo primero, esta fotografía de su besapiés o besamano en el día de su festividad. Por cierto, aquí ven ustedes a uno de los servidores o de los libreas, que es un gran conocido de nosotros, antiguo alumno del liceo, mi querido Juanma. Primera cruz de guía de la Hermandad del Nazareno. No conocemos quién es su autor, pero sí conocemos la fotografía. Ven ustedes aquí que es una cruz muy sencilla, de madera. Da la sensación de que podía tener algún añadido de orfebrería. Es la cruz que al menos en 1620 sabemos que ya salía. Eso no quiere decir que se estrenase en 1620, sino que en 1620 al menos estaba. Segunda cruz de guía, la que ven ustedes aquí, la que se estrena en los años 50 en metal plateado, obra de los talleres de Villarreal, que en la actualidad está en desuso. De nuevo una recomendación, lo que no se usa se estropea. Un consejo, no sería descabellado plantearse su restauración y usarla en el Vía Crucis. En Semana Santa sacáis la buena, en el Vía Crucis sacáis la antigua y ponéis en uso las dos cruces de guía. Es una recomendación que yo os daría. Por cierto, que aquí se aprecia, aunque la luz no es muy buena, como en esta época todavía los nazarenos no llevaban un cirio, sino que lo que llevaban eran las tradicionales achetas, que fue tan típico de la Semana Santa de la isla. Lejos de lo que pueda parecer, no siempre las cruces de guía han ido acompañadas de faroles como en la actualidad estamos acostumbrados. Aquí traigo dos fotografías de dos hermandades muy distintas, la Macarena, hermandad populosa de barrio donde las haya, el Santo Entierro, hermandad clásica y seria donde las haya. Esta fotografía es de la Semana Santa del año pasado, esta fotografía es de 1920. Y ven que en ambos casos la cruz de guía no va cortejada por faroles, sino por varas. Es decir, que muchas veces queremos dictar sentencias como que las cosas siempre han sido de una determinada forma y la fotografía viene a demostrarte que no es verdad. Tercera cruz de guía, la cruz de guía que hace Juan Carlos García Díaz, que talla Antonio Vega Sánchez y que diseña el propio Juan Carlos, donde Juan Carlos colabora en la decoración escultórica, fotografía del archivo de Juan Carlos Díaz, proceso de ejecución de la propia cruz y algunos de los elementos. Esta ya es en vuestra casa de hermandad, con estos dos relieves de San Pedro y de San Pablo y con una serie de cartelas que tiene el travesaño de la cruz, donde se narra el encuentro de Jesucristo con la Virgen María en la calle de la Amargura. Y la última de las cruces, la actual, la cruz de guía de plata de ley que tenéis repujada, hecha en el taller de Antonio Santos Campanario y que sale cortejada por 4 faroles. Segunda insignia del cortejo que habitualmente conocemos, el Senatus. Senatus, ahí tienen ustedes lo que significa Senatus, Senatus Populusque Romanum, el Senado y el pueblo de Roma, porque el emperador, aunque hablase como emperador, siempre hablaba en nombre del Senado. Esto es una recreación, por estas cosas de la inteligencia artificial de hoy en día, donde ven ustedes un desfile de una legión romana. Esto que ven ustedes aquí al fondo, ¿vale?, es el Panteón de Agripa, ¿vale? Esto que ven ustedes aquí es el Coliseo, más o menos, es una recreación, no estamos hablando de que sea un hecho real. Y ven ustedes cómo es un senatus propio de una legión romana.
Creo que la gran mayoría hemos visto la película de Gladiator en algún momento. Una película fantástica, súper entretenida, con errores históricos como puño, no pasa nada, funciona muy bien en el cine. Pero hay una escena muy conocida que es cuando sale en la arena del circo un señor con una máscara plateada luchando en la arena del circo con Cómodo. Bueno, eso es mentira. Esa máscara era la que portaba el portador del Senatus en los desfiles de la Victoria, entre otras cuestiones porque es que no veía. Con lo cual no te vas a bajar a la arena del circo o a la arena del anfiteatro a pelearte con esa máscara, pero artísticamente funciona muy bien en el cine y por eso se lleva. ¿Qué es lo que era el Senatus? Pues una especie como de pendón con las armas imperiales, tipo banderín. Aquí ven ustedes relieve del arco de Tito, un Senatus, otro Senatus. Aquí ven ustedes la columna trajana de Apolodoro de Damasco, un Senatus, otro Senatus, ¿vale? Eran las armas propias del Imperio Romano. ¿Qué tenemos nosotros hoy en día? Pues el Senatus que en su día realizasen el obrador de las Carmelitas de Jerez de la Frontera, y aquí una recreación de cómo podía ser un Senatus del Imperio Romano en época de Tiberio, que es cuando está gobernando Tiberio el Imperio Romano, es cuando se produce la muerte de Jesucristo. Siguiente insignia que nos vamos a encontrar en el cortejo de la hermandad, las banderas de diversa tipología. Y las banderas tienen todas, absolutamente todas, un origen militar. La primera de todas ellas con ceremonias como por ejemplo esta, la ceremonia de la tremolación, que la tremolación es cuando yo saco una bandera y por algún motivo me pongo a menearla de manera enfervorizada. Y eso se podía hacer en señal de victoria, en señal de duelo, en señal de martirio o en señal de cualquier circunstancia. Normalmente, en el ámbito eclesiástico, antiguamente, en los cabildos eclesiásticos, en los días del tríodo sacro, cuando terminaban la ceremonia del tríodo sacro, desde algún elemento principal de la catedral de turno se ondeaba esa bandera en señal de luto por la muerte de Cristo. Lo mismo que en su momento, aquí lo que se hizo fue cristianizar esa antigua tradición en la cual, cuando fallecía un dux o un caudillo de un ejército, ante los que habían sido sus soldados, se ondeaba esa bandera para que los soldados que habían estado al servicio o bajo el dominio, la dirección, mejor dicho, de ese dux, supiesen que su líder había fallecido. Y esto lo seguimos viendo en algunas ceremonias civiles, como es el caso de esta, de la ceremonia de la toma de Granada, todos los años se celebra el 2 de enero, o la fiesta del palateado, que es en San Juan, en Tudela, el día de San Juan Bautista. Pero luego tenemos muchas banderas que el origen de todo esto son exvotos que provienen de botines de guerra, que en un determinado momento al ejército rival lo he derrotado, le he quitado la bandera, que era su mayor enseña, y a un sitio de culto cristiano he entregado esa bandera como exvoto, para que decore el templo. Porque al final esto tiene un truco. Esto tiene un truco porque esta es una bandera con una serie de inscripciones cúficas en letra árabe, con una serie de suras que hablan de que Alá es el Dios verdadero. Si yo esta bandera musulmana la entrego en un edificio cristiano, al final lo que estoy diciendo es que la religión verdadera es la religión cristiana, porque es la que ha derrotado al musulmán. ¿Vale? Tenemos muchos ejemplos. Ahí tenemos, pues, por ejemplo, que hay esta de aquí, que está en el monasterio de las Huelgas, esta que está aquí, que es de la batalla de Salado, que está en la actualidad en la catedral, creo recordar, de Toledo. Pero no va a ser el único caso. Ermita de Nuestra Señora de la Atocha, una de las grandes devociones de la ciudad de Madrid. Aquí ven ustedes a la Virgen rodeada de una serie de banderas, que son las banderas que en un determinado momento, cuando en medio de ese enfrentamiento entre Francia y España, poco tiempo antes de que estalle la Guerra de la Independencia, porque esto es en 1799, la Guerra de la Independencia empieza en 1808, pero en 1799 lo hemos metido en guerra contra Francia, en aplicación de ese tercer pacto de familia, después de la ejecución de Luis XVI, por cierto, guerra que perdimos, y por eso se firmó luego una serie de tratados de colaboración con Francia, que tan mal no fue en política exterior. Pero aquí ven ustedes a la Virgen de Atocha rodeada de, como pone aquí, de las banderas que se le ha robado al enemigo. El enemigo en este caso eran, obviamente, los franceses. ¿Qué ocurre con este edificio? Que los franceses, cuando
se produce la invasión de España, ellos este edificio lo convierten en cuartel de caballería. Fueron poco respetuosos los franceses con el patrimonio, ni con el patrimonio cuando era un edificio al culto, ni después de irse, porque después de irse se llevaron todo lo que quisieron y algo más. El Mariscal Soult en Andalucía se lo llevó con manos llenas. Si van ustedes al Museo del Louvre, la sala de pintura española, pueden ustedes decir fácilmente español, 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 está lleno de pintura expoliada. Pero sí que es cierto que como en la memoria histórica de este edificio religioso era que estaba rodeado de banderas, se preocupan obviamente de reponer la imagen visual de ese edificio. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, esta bandera que se le arrebata en una de esas guerras carlistas al bando carlista, y además, en este caso, como además está decorada con la imagen de la Inmaculada Concepción, porque los carlistas eran los defensores de esa alianza trono y altar, donde ellos decían que había que seguir defendiendo el antiguo régimen, pues ahí la tienen ustedes. Pero también tienen ustedes aquí, por ejemplo, el pendón del regimiento de granaderos, que ya saben ustedes que el toque del regimiento de granaderos es lo que luego, adaptado y orquestado, se termina convirtiendo en el himno de España. No es el único caso, porque, por ejemplo, tienen ustedes ahí la capilla de los Talaveras de la Catedral Vieja de Salamanca, donde aparece colgado del techo el pendón de uno de los líderes del movimiento comunero, ese enfrentamiento que hubo entre la nobleza castellana y Carlos I, cuando la nobleza castellana no reconoce a Carlos I, van a Tordesillas, sacan de su cautiverio a a Juana de Castilla, conocida como Juana la Loca, y bueno, aquello acaba, pues como acabaron todos los enfrentamientos con Carlos I. La mayoría de los rebeldes masacrados y ejecutados, pero se conserva hoy en día ese pendón en una vitrina dentro de esa capilla. Como consecuencia de esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos lo que llamamos habitualmente una bandera cruzada o bandera de paso. Lo de bandera de paso es porque normalmente lo que se hacía era enarbolarla anunciando la llegada inminente del paso que venía detrás. También se le llama bandera cruzada porque normalmente el paño está simplemente cruzado por una cruz como herencia de las antiguas cruzadas. Y casi siempre suelen tener los colores corporativos del paso que viene. Es decir, en el caso de Jesús Nazareno, pues sería morada y negra. En el caso pues, de la Virgen, pues sería granate y negra. En el caso en concreto de la bandera cruzada de Jesús Nazareno, la fotografía que me facilitaron tenía muy poca calidad y prácticamente no se veía, y entonces he recurrido a traerle dos banderas cruzadas de tonalidades parecidas, que son las de la Hermandad del Cristo de Burgos de Sevilla y la Hermandad de la Visión, pero para que ustedes visualmente se puedan hacer a la idea de lo que estamos viendo. También como consecuencia de ese mundo militar surgen distintos tipos de banderines. Lo sabemos porque el banderín no es más que una lanza en la que en un determinado momento he colocado un pequeño pendón, un pequeño pabellón, y de ahí surge el que la mayoría, por ejemplo, de los banderines de banda de música estén rematados en una punta de lanza, que no tiene mucho sentido. Cuando nosotros aquello ya lo hemos cristianizado, le empezamos a poner distintas simbologías cristianas, desde el típico angelito con trompeta que vemos en muchos banderines de banda, hasta, bueno, pues simbología mariana de todo tipo. En el caso del banderín del Grupo Joven, pues tienen ustedes aquí un banderín que diseña mi buen amigo Antonio Luque Márquez, con una serie de bordados que hace Dolores González Fuentes, y la pintura que la hace el propio Antonio Luque. Interesantes son también aquellos sitios en los que nos encontramos representaciones de banderas oficiales de los reyes, porque los reyes se los han ido regalando a algunas corporaciones. Por ejemplo, tenemos copias del pendón de la ciudad de Sevilla, porque Fernando III el Santo, en un determinado momento, cuando reconquista la ciudad, como él ha tenido una visión en la que se le aparece la Virgen de los Reyes, en teoría cuando ya reconquista la ciudad y encuentra la imagen de la Virgen de los Reyes, le entrega al Cabildo de la Catedral su pendón como rey. Ese pendón está expuesto, de hecho, hoy en día en la Catedral de Sevilla. Y a partir de ese pendón se hacen una serie de pendones que vinculan pues, determinadas hermandades que han tenido vínculo con el Rey Santo, según la tradición. Caso de la Hermandad de la Virgen de los Reyes de los Astres, la Hermandad del Santo Entierro, que según la tradición fue fundada también en tiempo de Fernando III el Santo. Aparece también ese pendón en procesiones como la procesión cívica de la Espada el día de San Clemente, o en el Corpus y la Virgen de los Reyes, pero no es el único caso.
Tenemos el caso, pues, por ejemplo, de el pendón de la ciudad de Burgos en el cortejo del Cristo de Burgos, o el pendón de la ciudad de Cádiz en el cortejo de el Nazareno de Cádiz, del Greñudo. Pues en el caso del Nazareno de la isla pasa exactamente lo mismo. Al ser nombrado regidor perpetuo de la isla en el año 2010, pues, se recibe la donación por parte del ayuntamiento de esta bandera, donde se entremezclan el escudo de la ciudad con el escudo de la Hermandad del Nazareno, que fue confeccionado por los talleres de confecciones... se me ha ido. El Siglo. Gracias. Insignia principal en toda hermandad. El estandarte, la bandera de la hermandad, lo que habitualmente llamamos el bacalao. Antiguamente, ¿qué es lo que era? Era una bandera abierta en la que iba bordado el escudo de la corporación. Como eso hace que sea un poco incómodo llevarlo siempre abierto, se termina anudando para que sea más fácil transportarlo, sobre todo cuando me lo echo sobre el hombro. Al final, ¿qué ocurre? Que termina surgiendo una estructura más o menos fija, que es la que le da esa forma que nos hace llamar al estandarte bacalao, como es el caso de la insignia que estamos viendo aquí, que se bordó en el taller Virgen del Carmen, en el taller de José Muñoz, Joselito para todos nosotros, con labores de orfebrería de José Manuel Bernet. En las antipresidencias y presidencias, donde normalmente suelen colocarse los miembros de las juntas de gobierno, personas cercanas a la junta de gobierno, cargos de confianza, que durante los años que sus hermanos les han dado el respaldo en las urnas, ejercen las labores de gobierno, remarcando siempre que estar en una junta de gobierno no es un privilegio, sino una responsabilidad, porque estás al servicio de tus hermanos. Pero el hecho de portar una vara, un báculo, una pértiga, como quieran ustedes llamarlo, no es algo nuevo. Es algo que, como sinónimo de distinción, se ha usado desde la antigüedad, porque era una manera de, bueno, que la gente supiera quién era el que gobernaba y quién no gobernaba. Si ven ustedes cualquier retrato de los reyes de España, siempre llevan un pequeño bastón de mando, así cortito, cuando salen a lo mejor retratados a caballo, que lo llevan aquí a apoyar la cadera, que es una manera de simbolizar lo que sería el cetro real. Bueno, pues aquí tienen ustedes una famosísima escultura del arte egipcio, del Imperio Antiguo, el conocido como alcalde de Djibouti, que lo ven ustedes aquí portando una vara, lo cual hace referencia a su condición de alcalde, ¿vale? De ahí, de una evolución de esto que estamos viendo, que también existía en Mesopotamia, en Babilonia, termina desembocando pues la vara pértiga, como quieran ustedes, que vemos habitualmente en las presidencias, también acompañando a las insignias, en este caso, pues, obra del taller de Santos Campanarios. ¿Qué son las bocinas? Las bocinas son la mezcla de dos cuestiones. Por un lado, ven ustedes aquí a una serie de hebreos o de judíos que están entonando una melodía muy lastimera con un instrumento que se construía, un instrumento de viento que se construía con hueso de algún animal que no fuera impuro. Por ejemplo, tenía que ser una cabra, un antílope, una vaca. No servía porque el hebreo consideraba que era un animal impuro. Pero esto es importante. Como el arca de la Alianza estuvo 40 años vagando por el desierto hasta que por fin consiguen llegar a la tierra prometida, a Israel, cada vez que se levantaba ese arca de la Alianza y se trasladaba, se hacía sonar ese shoar que vamos a ver ahora. ¿Qué ocurre con esto? Que si yo, cada vez que levanto un arca cubierta con faldones, toco un shoar, que es un sonido, esto en realidad que es una procesión con corneta. La cosa no ha cambiado, ¿vale? Aquí tienen ustedes, por otro lado, las trompetas lastimeras del Imperio Romano que se usaban en los desfiles de la Victoria o para anunciar alguna circunstancia a la sociedad romana. La mezcla de los dos elementos da como resultado la bocina, que las bocinas que nosotros hoy en día usamos son bocinas simbólicas, eso ya no tiene sonido de ningún tipo, pero eso no quiere decir que en la antigüedad aquello sonase. Aquí tienen ustedes dos ejemplos. Semana Santa de Linares, provincia de Jaén. El grupo de trompeteros. Los trompeteros en varios momentos del recorrido de la estación de penitencia sacan esas trompetas grandes, que son trompetas sin llave,
y entonan una serie de melodías muy graves que prácticamente, bueno, nos recuerdan al Tormento de la Pasión. Aquí ven ustedes en otras localidades, por ejemplo, estas son las trompetas que vemos en la Semana Santa de Marto, las trompetas que vemos en la Semana Santa de Murcia, donde tienen el mismo significado, entonar melodías muy fúnebres, muy tétricas, que están llamando al arrepentimiento y que te están preparando el alma a la tragedia que va a acontecer en la tarde del Viernes Santo cuando Cristo fallezca. Ahí tienen ustedes de nuevo relieve del arco de Tito y ven ustedes aquí esas trompetas romanas, las volvemos a ver aquí. Aquí ven ustedes este shofar judío hecho con un cuerno de cabra. Esto lo que se hacía era que se cortaba el cuerno y se vaciaba, se le sacaba lo que podría ser la carne que eso tiene dentro y se hacía ese instrumento de viento. Y aquí tienen ustedes pues el juego de bocina que va en el Paso del Señor, donadas por el Grupo Joven y realizada por Antonio Santos Campanario, con bordado de nuevo del tándem Juan Ignacio Guerrero o Dolores González Fuente. Esto es curioso y aquí puede que alguien se enfade conmigo, pero dice el diccionario de la RAE que es una librea, ¿no? Dice: traje que los príncipes, señores o algunas otras personas o entidades dan a sus criados, por lo común, uniforme y con distintivo. Siguiente cuestión: paje o criado que usa librea. Aquí ven ustedes el paso de Jesús Nazareno, escoltado, en este caso, por dos chicas que van luciendo ese traje de librea. Pues bien, las libreas, que ahora todo el mundo les ha dado por ponérsela, las libreas solamente deben de usarlas hermandades que tengan antigüedad. Porque cuando una hermandad es antigua, es posible que en su nómina de hermanos haya habido algún noble. Y cuando el noble pertenecía a la hermandad, el día que salía su hermandad, lo que él hacía era que se desprendía de sus lacayos, de su servicio, y le decía a sus lacayos: vete y sal de escolta con la hermandad y ponte al servicio de la hermandad. ¿Al servicio de la hermandad por qué? Porque el noble sabía que estaba sirviendo al Señor sobre todos los señores, que es Dios. Y por eso ese día prescindía de su servicio para que sirviese a la cofradía. Si tu hermandad es de los años 40, ¿cómo va a lucir una librea? Es decir, hermandades que tengan menos de un siglo, es absurdo que en el cortejo, por muy estético que queda, metan librea. Y yo esto lo he dicho en Sevilla, con hermandades, por ejemplo, como Santa Marta, o hermandades como el Cerro, que sí que las usa, pero que no pega. Que esto tiene sentido en hermandades que tengan antigüedad. En el caso de la hermandad del Nazareno tiene toda la lógica del mundo, porque hay constancia de personas del estamento nobiliario que formaron parte del censo de hermanos, y además una hermandad, estamos hablando que es de 1760. Del cortejo litúrgico, y aquí otro pequeño tirón de oreja. El cortejo litúrgico está para iluminar a los pasos, no para iluminar a las juntas de gobierno. Luego, junta de gobierno que se coloca detrás de los ciriales está haciendo el canelo. ¿Por qué? Porque ninguno, en la celebración de unos cultos, a ninguno se nos ocurre colocarnos entre el celebrante, el sacerdote que representa en ese momento a Cristo, y el cuerpo de acólito. Entonces, ¿qué hacemos en Semana Santa con una vara delante del paso y los ciriales a 400 metros? Los ciriales tienen que ir pegados al paso porque están para iluminar y para perfumar lo que viene detrás, que es la representación de Cristo y de la Virgen María. Por cierto, usamos habitualmente dalmática, que es la ropa del diácono, que se supone que no debemos de usar, aunque bueno, aquí en Andalucía sí que es cierto que se permite, dependiendo de la diócesis, dependiendo de lo estricto que pueda ser el obispo de turno, porque recuerden que el acólito, junto con el lector, son los dos grados más bajos de los ministros instituidos en el altar. La ropa la dalmática es la ropa propia del diácono. Estamos hablando ya de casi unas órdenes mayores, pero bueno, por tradición se ha usado. Aquí tienen ustedes el cortejo litúrgico del paso de Jesús Nazareno, con esas dalmáticas moradas, muy bien escogida, porque es el color litúrgico que le corresponde a Jesús Nazareno, puesto que ya está condenado a muerte, que eso es otra cuestión muy importante. Hay que tener también cuidado con el color de las dalmáticas. Cuando una dalmática es morada tirando a azul, no se debe de poner en Semana Santa, porque esa es una dalmática del tiempo de Adviento. Mientras que cuando una dalmática es morada tirando a rojo, es la que hay que usar en
Cuaresma, y en las estaciones de penitencia, porque tiene una carga de rojo que representa la sangre, que representa el martirio y por tanto a la pasión de Cristo. Ciriales que en este caso, en el cortejo del Señor, pues llevan el escudo, el anagrama de Jesucristo, que es JHS. Insignias del cortejo de la Virgen de los Dolores. Nuevamente empezamos nombrando una cosa que antaño veíamos como era la cruz velada, esa manguilla velada que llegó en su día a participar en el cortejo de la hermandad. Las cruces parroquiales actuales son las herederas de las antiguas manguillas, y las manguillas antiguamente no solamente eran de las parroquias, también podían ser de los conventos, porque de hecho hubo muchas corporaciones que se fundaron en conventos. El deseo de la autoridad eclesiástica de que muchas cofradías se fundasen en parroquia o se trasladasen a parroquia era bastante claro, porque así podían controlarlo a través del ordinario de la diócesis y no a través del ordinario de una orden religiosa, que todo hay que decirlo, ¿vale? Esas antiguas manguillas, como comentamos antes, en algunos casos iban cubiertas en esos 3 días de procesión tradicional, como eran Jueves Santo, Madrugada y Viernes Santo, precisamente en el recuerdo de que son los 3 días de luto oficial. Lo normal es que la cruz parroquial vaya pegada o detrás del paso del Señor o inmediatamente detrás de la banda, y a partir de la cruz parroquial que vaya a la penitencia. Y cuando digo penitencia son o personas que vayan de promesa o personas que hagan la estación de penitencia con una cruz de penitente. Porque si yo no voy detrás de una cruz, entonces voy haciendo penitencia detrás de qué. En mi hermandad de la Macarena, que tenemos un cortejo mastodóntico, teníamos un grave problema con eso y se solucionó haciendo una insignia nueva, que es una cruz alzada, en la que se ha reproducido la imagen de Cristo crucificado, a la que le dimos culto, de modo que ahora los penitentes siguen yendo detrás de una imagen de Cristo crucificado, que es lo que tiene sentido. Luego, muchas veces eso de ¿dónde colocan a los penitentes que van con cruz, que no sé dónde colocarlo? Bueno, aquí en medio, porque es donde me viene bien, error. Esto que ven ustedes aquí es una manguilla en un Jueves Santo en Tenerife, en los años 50. Hemos adivinado que es en los años 50 por la moda, porque he mirado un catálogo y dice que esto es de un catálogo de moda francesa de los años 50, así que me lo voy a creer, ¿vale? Esta es la cruz parroquial que hace Antonio Santos Campanario en el juego de Ciriales, que procesiona en la hermandad, y esta, la magnífica manguilla que el nazareno de Arco usa en su estación de penitencia. Pepe, esto, vamos a encargarlo. Volviendo con los estandartes. Este que ven ustedes aquí es un estandarte súper interesante. Este es el estandarte del príncipe Don Juan, el hijo mayor de los reyes católicos, que estaba llamado a ser el rey de España, pero que fallece con 19 años. Él estaba estudiando en la Universidad de Salamanca, él regala su pendón a la Universidad de Salamanca y desde 1497 se tiene constancia de que el pendón personal de Don Juan está presidiendo la sala o el paraninfo de la Universidad de Salamanca. Y vean ustedes que esta forma de este pendón influye notablemente en insignias procesionales, porque lo que vemos a fin de cuentas es que en algunos momentos las insignias reales, cambiándole 4 piezas de bordado y adaptándolas a una iconografía religiosa, se convierten en una insignia procesional. Esto que en el planning de la cofradía me han facilitado simplemente con el título de estandarte, yo os animaría que ampliaseis la terminología a estandarte de la Santa Cruz en Jerusalén, porque en realidad el escudo que tenéis aquí es la Santa Cruz en Jerusalén, que es el mismo escudo que tenéis en vuestra venera o medalla, el mismo que lleváis en el antifaz, y creo que sería un detalle al menos curioso. De las banderas, volviendo de nuevo a la terminología tradicional del diseño de la bandera, pues tenemos aquí la bandera concepcionista, ¿vale? La bandera concepcionista, que hace referencia al dogma de la pureza virginal de la Virgen María, que en su momento el Papa Pío IX o Pío IX firma a través de esa bula papal, que es Ineffabilis Deus, es decir, que Dios dice que fundamentalmente esto que estoy escribiendo no se puede discutir, es un dogma de fe y como tal te lo tienes que creer. La bandera, que me parece además muy atractiva de diseño, está claramente inspirada en la bandera inmaculista que la Hermandad del Silencio de Sevilla encarga, que es la primera insignia mariana de la historia, bueno, insignia mariana inmaculista de la historia.
usando estas dos telas en celeste y blanco, que son los colores tradicionales de Inmaculada. Vemos aquí el anagrama de María, la M con la A entrelazada, en medio el escudo tradicional que representa los dolores de la Virgen, que es un corazón atravesado por 7 puñales bordado en azul y timbrado por una corona real, una bandera que me parece que tiene un diseño muy acertado, que bordó en su día Jaime Zaragoza. ¿Qué ocurre con todo esto? ¿Y de dónde viene lo de la devoción a la Inmaculada Concepción? El inicio de todo esto lo tienen ustedes aquí, 1613. Fiestas de la Natividad en un convento de Sevilla, que ya no existe, que era el convento de Regina Angelorum, que estaba en la Plaza de la Encarnación. En ese convento, un fraile dominico, para más señas, no tiene otra feliz idea que decir que la Virgen María había sido concebida en pecado, lo mismo que tú, lo mismo que yo, lo mismo que Martín Lutero. Claro, eso de Martín Lutero, en medio de un espíritu de contrarreforma, crea en la ciudad un cataclisma donde se empiezan a hacer actos en desagravio en torno a la defensa de la pureza virginal de la Virgen María, que culminan con cuestiones como, por ejemplo, el primer voto en defensa de la Virgen María que hace la Hermandad de Venerables Sacerdotes de San Pedro Advíncula, o incluso con el voto de sangre que hace la Archicofradía del Silencio, donde ellos dicen que juran, incluso derramando su propia sangre, defender esa creencia en la pureza virginal de la Virgen María. Y se encarga la primera insignia inmaculista de la historia en la ciudad de Sevilla, siendo hermano mayor Tomás Pérez, 1617. El voto lo hacen en 1615. Bueno, pues la insignia es la misma, porque dice aquí, letras de 1617 restauradas en 1767, 1945, 1963 y 1981. Es decir, fijarse en la importancia que la Hermandad del Silencio le da a esta insignia. Esto que ven ustedes aquí es un cuadro que está en el Museo Nacional de la Escultura de Valladolid, que narra las fiestas que se celebraron en honor a la Inmaculada Concepción y que culminan con una gran procesión inmaculista en la que paradójicamente una hermandad de la Inmaculada Concepción que residía en el convento de Regina Angelorum sale en procesión para defender esa creencia en la Inmaculada Concepción, que paradójicamente era lo contrario que defendían los frailes del convento donde ellos estaban asentados. Y por cierto, es uno de los primeros testimonios pictóricos que tenemos del uso de un paso de palio para cubrir a una imagen mariana y además imagen de gloria. En este pequeño detalle ven ustedes ahí esa imagen de la Virgen, ¿vale?, procesionando por las calles de Sevilla. Después de la desamortización de Mendizábal, pues este cuadro pasa a los fondos del Museo Nacional de la Escultura de Valladolid. La ciudad de Sevilla hizo tanto uso y abuso de la defensa de la Inmaculada Concepción, que de hecho se dice que los colores azul y celeste los enarboló la propia ciudad de Sevilla. Y aquí ven ustedes en el patrimonio de la catedral este pendón o sin pecado inmaculista que encarga el propio cabildo de la catedral, o este sin pecado inmaculista que encarga la Hermandad Sacramental de la propia catedral de Sevilla, bordado entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. A raíz de todo esto, les traigo aquí una de esas poesías que en su día se acuñan en la ciudad de Sevilla para defender esa pureza virginal de la Virgen María, que me parecen que son cafres y a la misma vez muy sinceras, porque dice: aunque le pese a Molina, Molina era el fraile que había predicado en contra de la Virgen de la Inmaculada Concepción, y a los frailes de Regina, que son los del convento, y al prior y al provincial y al padre de los anteojos sacados le sean los ojos y él colgado de un peral, fue María concebida sin pecado original, por si la gente no le había quedado claro esa defensa a ultranza de la Inmaculada Concepción. Como consecuencia de todo esto, pues tenemos una de las insignias más ricas y más importantes del cortejo de la Hermandad de Jesús Nazareno, que es este sin pecado, que en el año 97 bordó Jaime Zaragoza para la Hermandad del Nazareno, con ese medallón con la Inmaculada que hace Francisco Cabrera. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos una pequeña contradicción, porque en un cortejo no se deben de repetir las iconografías, y ahora resulta que tenemos en el cortejo dos insignias que nos cuentan lo mismo, porque esta bandera cuenta exactamente lo mismo que esto. Y entonces no tienen ustedes que suprimir en absoluto la bandera. Yo les doy una posible solución a todo esto por si me la quieren comprar.
Estamos este año celebrando el 75 aniversario del dogma de la Asunción. El dogma de la Asunción se define simplemente con 3 colores. El azul, que nos habla de que la Virgen María es divina, el blanco, que es el color de la pureza, y el rojo, que nos habla también de la humanidad de la Virgen María. Igual, esta bandera, simplemente tienen ustedes que meterle un galón de flecos en rojo por el pespunte de la misma, el revés de la bandera, forrarlo en rojo para completar la iconografía. Hagan ustedes una función en honor al dogma de la Asunción de la Virgen María, ahora que estamos de aniversario, del 75 aniversario, y rebauticen esta bandera como bandera del dogma de la Asunción, y tendrán en su cortejo representados los dos dogmas más importantes que hay en torno a la Virgen María, como son la pureza virginal y la asunción corpórea a los cielos. Ahí les dejo el guante lanzado. Importante ha sido siempre también el libro de reglas, porque para cualquier hermandad el poder demostrar que yo existo era simplemente sabiendo que tengo constituciones. La pérdida de las constituciones era sinónimo de que igual la hermandad no existía. Piensen ustedes que tenemos 2 reyes que fueron nefastos para las cofradías, que fue Carlos III, que se quiso cargar la penitencia pública, y Carlos IV, que es el que prácticamente manda esa reorganización o refundación o reducción de cofradías, y donde todas las hermandades tuvieron que mandar sus constituciones o sus ordenanzas aprobadas por el ordinario de la diócesis y por el Consejo de Castilla, y hermandad que no tuviera la doble aprobación las suprimían. Por eso es tan importante conservar los archivos. Yo entiendo que el patrimonio material es muy importante, empezando obviamente por las imágenes, pero el patrimonio documental es tan importante como un incensario, como un cirial o como una bandera, porque es lo que de verdad demuestra de su existencia. En este caso, el libro de reglas, pues ejecutado en su día por Seco Velasco. Vamos ya terminando con las bocinas del paso de palio, en este caso realizadas en granate, con el escudo también de la hermandad, con esta cruz de Jerusalén, que me parece bien que la hermandad haga uso y abuso de ella, porque, insisto, es un escudo que está íntimamente ligado a la devoción a Jesús Nazareno. Y viendo el cortejo litúrgico del paso de palio, donde de nuevo la hermandad muy acertadamente opta por hacer las dalmáticas en tono granate para el paso de palio. Lo mismo que el paso de palio que ahora mismo usa la Virgen de los Dolores es granate, y el paso de palio que en el futuro estrenará seguirá siendo granate. ¿Por qué les digo que me parece muy acertado que sea granate? Porque el granate es el color del sacrificio. Si ustedes ven la cortina interna, la cortinilla interna de un sagrario, la cortinilla interna de un sagrario es granate, porque habla siempre de que, ahí está el sacrificio de la Eucaristía, cuando se parte el pan y se convierte el agua en vino. ¿Qué ocurre con esto? Que la Virgen María es el primer sagrario de la historia, porque es la que concibe, la que cobija en su interior a Cristo, y por eso la Virgen María es el tabernáculo de la nueva alianza. Así que no había un color más acertado para el paso de la Virgen de los Dolores, y no había un color más acertado, obviamente, para el cortejo litúrgico que precede a la Virgen de los Dolores. Y con esto, con Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores, con el recuerdo a mi suegro, a Joaquín, pues le termino esta conferencia que he preparado con todo mi cariño. Muchísimas gracias. Bueno, yo, si me permiten, para concluir con esta magnífica conferencia de Rafael Delgado, yo siempre considero que qué bonito es el saber, ¿verdad? Y qué importante en el mundo de las cofradías toda la simbología que conlleva un cortejo procesional, ¿no? Vemos pasar las procesiones, pero muchas veces no entendemos qué es lo que se está representando, de dónde viene el origen de cada una de las insignias, de los atributos. Y yo creo que Rafa, pues en esta conferencia magistral, nos ha acercado de una manera muy certera y muy adecuada al conocimiento un poco más de aquellos que lo tenían un poco perdido, y de los que también lo teníamos más cercano, pues de muchos detalles que ha explicado
y que no se conocían. Esta conferencia ha sido un parto largo, porque ya llevábamos tiempo hablando para que la pudiera celebrar, pero bueno, finalmente la hemos celebrado. Os agradecemos a todos los asistentes bueno, el haber estado aquí compartiendo este rato con Rafa, a sus padres particularmente, le agradezco a su padre, que lo veo ahí también, el haber venido desde Sevilla para participar de este acto. Rafa, tú sabes, por Helen, por su familia y por ti, Sí. que Nazareno te quiere, que es una hermandad que te tiene mucha estima, no ya solamente determinadas personas que la componemos, sino la hermandad como tal, muchos de los que la integran. Y bueno, como dices que cada vez eres más de la isla, Nazareno es la isla, con lo cual necesariamente tendrás que terminar siendo un hermano más de la cofradía. Para terminar, la vocal de formación pues quiero tener un detalle contigo. Tenemos un cuadrito de agradecimiento por el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Y nuestro libro del 250 aniversario. Muy bien. Cuenta nuestra historia. Muchísimas gracias.